Hemos estado trabajando con Python y hemos analizado tres funciones. Degree, que nos da los grados, todos los vértices. Degree histogram, que nos da un histograma de los grados. El histograma, recuerden que nada más es crear las clases y ver cuántos elementos caen en cada clase. En este caso, para este histograma, las clases son pues el grado de cada vértice o los grados y por lo tanto pues ve cuántos vértices hay de cada uno de los grados, iniciando siempre en cero, ¿de acuerdo? Entonces inicia en cero y avanza de uno en uno hasta llegar al grado más alto. Y density, que nos da una relación entre el número de aristas que tiene nuestro grafo, ya sea un grafo simple o multigrafo, y un grafo completo, ¿de acuerdo? Del mismo orden. Eso nos dice que en el caso de los grafos simples, su densidad siempre va a ser, como es un cociente de número de aristas, pues lo que vamos a tener es en grafos simples una densidad menor o igual a 1 y en multigrafos podemos tener densidades desde mayores o iguales a 0 y si sobrepasan el número de aristas que tiene un grafo complejo, un grafo completo, perdón, entonces pues, la densidad será mayor a 1. No tiene ningún problema en ese sentido en el caso de los multigrafos. En el caso de los grafos simples, si la densidad nos da un valor mayor o igual a mayor a 1, entonces sí tenemos un problema. Algo salió mal. ¿De acuerdo? Info, que es la siguiente instrucción, en realidad es una función que está medio en desuso, ¿de acuerdo? De hecho, aquí nos dice que ya no se utiliza desde la versión 2.7 y si no estoy mal, nosotros estamos utilizando la versión y déjenme les digo qué versión estamos utilizando. La versión 2.8.6. ¿Por qué no se utiliza la versión o por qué no se utiliza la función info? Porque realmente lo que hace info pues nos da un resumen del número de vértices. ¿De acuerdo? Es decir, nos indica las características de un vértice o de todos los vértices, pero en general, pues esta información se puede sacar a través de otras instrucciones. Y si nosotros queremos la información básica del grafo, pues en realidad para eso tenemos la instrucción print. ¿Sale? Cuando nosotros ponemos print y ponemos el nombre de un grafo, lo que nos dice es la información básica del grafo. ¿Y cuál es esa información básica? Pues simplemente nos va a indicar si es un grafo, multigrafo, digrafo o multidigrafo, cuántos vértices tiene y cuántas aristas tiene. Esa es la información básica, entonces no es necesario sacarla a través de info. Y si queremos información sobre los vértices, pues tenemos ya sea degree, ya sea histogram o ya sea density, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que en principio fue pues quedó en desuso la instrucción info. Ok. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Eh, lo que tenemos a continuación son algunas instrucciones sobre cómo crear una copia vacía, es decir, una copia sin analistas, investigar si el grafo es dirigido o cómo volverlo dirigido o cómo verlo no dirigido, pero este tipo de instrucciones necesitamos un poco más de teoría para trabajarla, ¿de acuerdo? isEmpty es una instrucción simplemente para investigar si tiene aristas o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a combinar create empty copy, ¿sale? Esto crea
una, una copia del grafo sin aristas. Entonces vamos a crearla por aquí. Vamos a crear un grafo H. nx.create empty copy. Copy. Ahí está. Vamos a crear una copia vacía de G. ¿De acuerdo? Voy a poner como comentario estas instrucciones de print para que no las tengamos. Y vamos a revisar a print H, ¿de acuerdo? Nos debe decir que tiene 0 aristas y 9 vértices. Y si lo imprimimos, nos debe dar algo similar a esto, o nos va a dar pues simplemente los vértices sin aristas. O al menos eso esperamos. Y lo que vemos aquí es que al poner print H nos dice es un grafo con 9 vértices y 0 aristas. Y lo que nos da en la gráfica pues hay más o menos distribuidos los 9 vértices. Los escribe muy al azar, por cierto, pero en fin. Entonces simplemente nos hace una copia para que podamos hacer el análisis de los vértices, están ahí. También la intención de hacer esto es combinarlo con la función isEmpty. ¿De acuerdo? isEmpty nada más va a marcar true si no tiene aristas y false si tiene aristas. Entonces, aquí vamos a poner print. ¿Qué vamos a escribir? Print nx.is vamos a poner G. En el caso de G, debe de imprimir false, porque tenemos aristas. Print nx.is empty h. Aquí nos debe de escribir true. Entonces, tenemos 3 impresiones. H que nos va a decir que tiene 9 vértices, 0 aristas. Después nos va a escribir true, false y después true. Veamos si lo hace. Y esto es lo que nos está dando. En efecto, nos escribe que H es un grafo con 9 vértices, 0 aristas. False porque G sí tiene aristas y true porque H no tiene aristas. Ok. Bueno. Esto de sumar estrellas, sumar camino y sumar ciclo, lo vamos a ver más adelante cuando revisemos estos elementos. Aún no hemos visto que es un camino, que es un ciclo y que es una estrella, por lo tanto, no lo vamos a revisar. Sin embargo, ya vimos subgrafos y aquí lo que nos da es un tipo de subgrafo especial, ¿de acuerdo? El tipo de subgrafo que nos va a devolver cuando nosotros solicitamos un subgrafo, ¿sale? Nos devuelve un subgrafo inducido en los vértices indicados en la lista de vértices que se tiene aquí. La sintaxis de subgrafo es damos G como un grafo y NBunch, que es en realidad una lista o un objeto iterable que contiene vértices. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros escribimos subgraph paréntesis G o G.subgraph, que es lo mismo, y se lo podemos asignar a otro objeto. A ver, nosotros tenemos este grafo. Si nosotros creamos una lista con los vértices 2, 3, 4, 6 y 7,
y obtenemos el subgrafo inducido por esto, obtendríamos esta cosa. Es decir, si hacemos una lista con esos vértices, ¿sale? Con el 2, 3, 4, 6 y 7, obtendríamos esta figura, estos dos triángulos. Y obtendremos una figura con 1, 2, 3, 4, 5 vértices y 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Vamos a probarlo. Los vértices son 2, 3, 4, 6 y 7. Ok. Pues vamos a probarlo. A ver. Voy a poner voy a transformar esto en comentario. ¿Sale? Vamos a crear VH como una lista de vértices. 2, 3, 4, 6 y 7. 2, 3, 4, 6 y 7. 2, 3. 2, 3, 4, 6 y 7. Sí, son esos. Ok. Y ahora vamos a mandar a llamar la instrucción de subgrafo. La instrucción de subgrafo, nada más para retomarlo, es subgrafo, el grafo y la lista. ¿De acuerdo? ¿Sale? Ok. Entonces, H lo vamos a hacer igual a nx.subgraph, paréntesis, un subgrafo del grafo G con los vértices VH. Al hacer esto, voy a poner voy a volver comentario esto. Si hace lo que esperamos que haga, ¿sale? Nos debe de marcar, en este caso, que H es un grafo que tiene 5 vértices, 6 aristas, ¿de acuerdo? Que es lo que queda vivo aquí en esta impresión. Después de eso, nos debe de imprimir false, porque cuando le preguntamos si es vacío, ya no es vacío porque debe tener 6 aristas. Y cuando nos grafique H, ya no nos va a graficar todos estos vértices, sino que nos va a graficar solamente 2, 3, 4, 6 y 7 y esos dos triángulos. Entonces, en principio, eso es lo que debemos obtener después de esta programación. Así es que vamos a correrlo y vamos a ver qué pasa. Y en efecto, nos da los dos triángulos. ¿Sale? Y aquí nos dice que H es un grafo con 5 vértices, 6 aristas y que es falso. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es falsa? Que sea vacío. ¿Por qué? Porque tiene aristas. Entonces, subgrafo nos da un subgrafo inducido. Lo que estábamos discutiendo en la clase pasada sobre cómo inducir subgrafos a partir de los vértices, esto es lo que obtenemos. ¿De acuerdo? Es decir, cumple Python en la instrucción subgrafo con la idea de un subgrafo inducido por un conjunto de vértices. ¿Sale? Que aquí, por ejemplo, si agregáramos, bueno, si es que agregamos cualquier otro vértice, nos va a dar aristas de todas formas. Y lo que quería era agregar un vértice aislado. Cambiemos el conjunto. Quitemos el vértice 2 y coloquemos el 1. Si colocamos el 1 en lugar de 2, va a quedar el 1 aislado y nos va a dar un triangulito con esta línea. ¿Se dan cuenta? Porque estos dos, como ya no va a estar el vértice 2, ya no se agregan. Si hacemos eso, nada más para ver que la inducción se da correcto o será de manera correcta, van a desaparecer estas dos aristas. Este vértice va a quedar aislado, ya no tenemos este vértice. Y lo que obtenemos es este triángulo con esta arista. Ok, vamos a ver. Este triángulo con este vértice aislado, ¿sale?
la arista aquí que está saliendo entre 3 y 6. Entonces nos está haciendo la inducción como esperábamos que se llevara a cabo de manera teórica. ¿Qué más tenemos dentro de las funciones? Pues básicamente podemos inducir subgrafos a través de aristas. ¿Cómo hace esto Python? Nosotros damos un conjunto de aristas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y lo que va a hacer es tomar esas aristas a partir de los vértices finales y va a crear un grafo agregando los vértices finales y las aristas que nosotros estemos indicando. ¿De acuerdo? Así va a inducir el grafo. A ver, ¿cómo se hace esto? Vamos a entender qué es lo que hace Edge Subgraph con nuestro grafo. Borro esto. Lo que va a hacer es, si nosotros damos una arista, Python lo que va a decir, a ver, para que Python pueda crear una arista dentro de un grafo, primero construye los vértices. Por ejemplo, vamos a utilizar esta arista y tal vez esta otra arista. Bueno, agreguemos otra más. Ahí está, 4 aristas. Las aristas que estamos induciendo son la arista que va de 1 a 8, la arista que va de 3 a 6, la de 3 a 9 y la de 9 a 5. Lo que hace Python es, dice, bueno, voy a crear un subgrafo de G a partir de estas aristas de G, ¿de acuerdo? Lo que hace es, crea primero los vértices dentro del grafo y después agrega la arista. Crea estos vértices dentro del grafo y después crea la arista. Crea los vértices faltantes dentro del grafo y agrega la arista. Crea los vértices y agrega la arista. Por eso es que funciona desde esa perspectiva, en Python, inducir un grafo a través de las aristas, que no tiene mucho sentido porque si la arista no existe, pues no puedes inducir algo con eso. Por eso es que aquí en esta instrucción nos dice que las aristas que no estén presentes en G son ignoradas. Por ejemplo, nosotros podemos escribir una arista que vaya de 6 a 9. Esta arista no existe en el grafo original, por lo tanto no va a existir en el subgrafo. Sin embargo, sí te ayuda esta instrucción para que si tú no conoces el grafo que estás trabajando, puedas darte una idea de cómo está conectado un cierto vértice, ya que mandas a buscar todas las aristas que están conectadas a ese vértice. Podría ser una forma un poco exagerada, pero es una forma al final del día. Entonces vamos a agregar estas aristas y agreguemos esa de 6 a 9, a ver qué pasa. ¿De acuerdo? 1, 8, 3, 6, 3, 9 y 9, 5. Entonces, voy a poner esto como comentario. ¿Sale? Este también creo que se va a ir como comentario. Y vamos acá. EH igual a una lista. 1,8. Esa es la primera. 3,6. 3,9. Y 9,5. Y estas son las 1,8, 3,6, 3,9, 9,5 y 6,9. Ok, vamos a agregar
6,9. 6,9 no existe, pero bueno. Ahora, h igual a nx punto. Y la instrucción que estamos trabajando en estos momentos es edge-subgraph. Edge-subgraph. Y aquí viene el elemento iterable que es EH. Y según esto que dibujamos aquí nosotros, nos debe dar una línea y después otra línea con cuatro elementos. Entonces, y esta línea, si esta línea la crea, la de 6 a 9 nos va a dar un triángulo, cosa que estará en un error porque no existe en el grafo original. Si no la crea, entonces le está ignorando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a borrar aquí. Ya. Y bueno, voy a poner este como comentario. Aquí hemos escrito 1, 2, 3, 4, 5 aristas. Nos debe decir que el grafo cuenta con 4 aristas y 5 vértices o 6. ¿Cuántos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Ok. 6 vértices, 4 aristas. Entonces vamos a ver. Corremos. Sí, claro. Aquí me faltó G, coma. Sí, primero, ¿a qué grafo le vamos a sacar el subgrafo? Perdón. Error mío. Ok, ahora sí, corremos. Nuestra línea. Nuestra otra línea. Y nos dice que son 6 vértices y 4 aristas. Nosotros pusimos aquí 1, 2, 3, 4, 5 aristas y nos ignoró la que no existía dentro de G. Entonces podemos empezar a inventar aristas buscando un subgrafo y no habría ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, profe, ninguna. Perfecto. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí.